Hola, buenas tardes. Mi tema es la expresión tunantera y el rol del saxofonista en la orquesta típica, utilizando grabaciones de orquestas representativas del año 2014 hasta el 2018. Quiero aclarar que saqué la palabra vital, decía el vital rol del saxofonista, y entendí por qué el profesor me sugirió eso, porque vital en sentido de investigación puede tener otros significados. Entonces, siempre voy a hablar como imprescindible, indispensable, importante rol del saxofonista en todo mi trabajo y obviamente voy a explicar siempre por qué es importante. Entonces mi pregunta de investigación quedó de la siguiente manera. ¿De qué manera el rol del saxofonista es indispensable para la expresividad y renovación constante de la orquesta típica y del género musical de la tunantada? Entonces voy a tratar de abordar, entender desde el punto de vista del saxofón, o sea, entendiendo cómo se ejecuta la música, de qué manera el saxofonista es importante, es portador de una estética, es portador de una identidad para un grupo de personas que son los que van a consumir la música de la orquesta típica, la música de la tunantada, que son los jaujinos. Y mi esquema quedó prácticamente igual al que presenté para el parcial. Lo único que saqué en el eje 2, en el subeje 1, había puesto como un subtema las pasaditas, que son los breves pasajes improvisados que se hacen dentro de la forma entre parte y parte. Pero saqué eso porque me di cuenta que no era necesario para demostrar lo que quería y se iba a extender demasiado el trabajo por ese lado, siendo que no era indispensable. El resto se quedó igual. Entonces mi esquema queda primero con la introducción, donde voy a no enumerar, pero sí interpretar las definiciones que se hicieron de tunantada, tanto como danza y como música. Hubo diferentes autores que definieron de diferentes maneras a la tunantada y también voy a explicar que no hay una definición definitiva sobre qué es en realidad la tunantada como fenómeno. Luego voy a hablar de la historia de la conformación de la orquesta, que más adelante se va a volver súper importante en el desarrollo total del trabajo. Pero voy a hacer una síntesis nada más y voy a mencionar en realidad dos puntos de vista, así de manera general, que hay sobre la historia de la conformación de la orquesta y en general sobre la música durante el siglo pasado en Jauja, que es la contada por los jaujinos y la contada desde afuera, que cada una tiene su aporte diferente para mi investigación por lo menos, pero breve, porque es la introducción, ¿no? Voy a tratar de, o sea, estoy sintetizando nada más las ideas principales de cada manera de ver la historia de la conformación de la orquesta. Y luego voy a concluir la introducción hablando de actualmente el contexto de la música de la tunantada fuera de la danza, ya que se consume la tunantada por no jaujinos, por gente más joven, pero bajo otros formatos musicales que no son los de mi interés en este trabajo, pero que son los grupos latinoamericanos, pero que me parecía importante mencionar porque va a hablarnos del alcance que tiene actualmente ya como género musical y que trasciende más allá de lo que pueda simbolizar la orquesta típica para, digamos, una generación anterior. O sea, para los padres de esta gente más joven que hoy va a consumir la tunantada en grupos latinoamericanos y que aún así el saxofón sigue siendo, y eso creo es lo más importante de esta parte, el saxofón sigue siendo el elemento simbólico que va a perdurar en estos nuevos formatos. O sea, de todos los instrumentos de la orquesta típica, el saxofón y especialmente el saxofón alto es el que perdura en los formatos latinoamericanos que se consideran más contemporáneos. Bueno, en mi eje temático 1 tengo el rol de saxofonista, lo cual me lleva a dos subejes. El primer subeje es modernización e identidad. Y para poder hablar de la modernización e identidad del saxofonista,
voy a hablar de la historia del saxo en el Valle del Mantaro y en la tunantada. Como ya hablé antes en la introducción de la conformación de la orquesta, ahora no me interesa tanto hablar ya de todo el proceso, sino específicamente de cuándo aparece el saxo, qué tipo de saxo y cómo se va implementando, cómo al principio tenía un rol secundario, porque llevaba la segunda, había más clarinete, etcétera. Luego va cada vez posicionándose como el instrumento melódico principal y luego va apareciendo mayor número de saxofones, luego va a aparecer el saxofón barítono, una serie de cosas. Entonces, para hablar del saxo en el valle, voy a abocarme especialmente a la conformación de las orquestas típicas y especialmente en la tunantada. Ahora, el subeje, que yo creo que es uno de los más importantes para llegar después a las conclusiones a las que llegué, fue el siguiente ítem de mi subeje 1, identidad y repertorio. En este sentido, hay bibliografía muy interesante que no habla específicamente de la tunantada, pero que sí habla de la identidad musical en el Valle del Mantaro, a través de las bandas, a través de, en general, digamos, música huanca, por ejemplo, le llaman, ¿no? No hablan específicamente de jauja ni de la tunantada. Pero es muy importante porque es un punto de partida para discutir el tema de la identidad que se quiere proyectar en la cultura, llamémosle ya cultura del centro, de la música del centro. Y cómo el repertorio que se va a tocar, o sea, los distintos géneros, ya sean locales o, digamos, peruanos o internacionales, cómo este repertorio nos habla de la influencia de otros géneros dentro de la música del centro que también podrían influir posteriormente en el estilo de los saxofonistas. Este subeje de identidad y repertorio también es muy importante para mí para discutir con algunas bibliografías interesantes que ya comienzan a hablar o sea, empiezan a relacionar cuestiones estéticas con cuestiones sociológicas. Por ejemplo, Claude Ferrier, que habló de que en el arpa, porque él habla del arpa andina, pero ahí me puedo tomar algunas cosas, ¿no? Que en el arpa andina está la cosmovisión andina y que hay un sincretismo entre occidental y andino, porque en las melodías son pentatónicas y los ornamentos son, él le llama occidentales, ¿no? Entonces ahí voy a tener una breve discusión con Ferrier y también con Turino, donde habla de las quenas de la música aymara. O sea, me estoy agarrando de otras músicas, pero en autores que ya hablaron, o sea, ya relacionaron cuestiones de identidad, de resistencia cultural con el estilo de música que cierto tipo de gente escucha, elige, prefiere, ejecuta, etc. Entonces, esa es para mí la parte que voy a relacionar después con lo que viene en el eje 2 para llegar a unas conclusiones un poco interesantes. Bueno, el subeje 2 del eje 1 es sonoridad e instrumentación de la orquesta, conformación actual de la orquesta y los compositores y directores son saxofonistas. Eso me pareció importante colocarlo porque todavía nadie lo dijo, pues que actualmente los compositores que son también directores de sus propias orquestas son saxofonistas, todos obligatoriamente. Entonces ahí trato de empezar ya a preguntarme por qué ya otros que anteriormente tocaban clarinete o violín o arpa, aparte de tocar ese instrumento, están tocando sí o sí el saxofón. Mis conclusiones, digamos, en esa parte son porque la estética actual de la orquesta así lo pide, o sea, digamos, el público así lo pide, ¿no? El componer pensando en el saxofón es lo que se requiere para tener lo que le llaman el sentimiento tunantero, el sentimiento de la orquesta, que lo voy a hablar igual después más adelante, pero ahí solamente estoy comenzando a contar cuál es la situación. Estoy contextualizando que los compositores y directores son saxofonistas y cuál es la conformación actual de la orquesta, que si bien ya lo vine desarrollando desde antes, la conformación varía ligeramente cada año, teniendo en cuenta teniendo como referencia a la fiesta de Yauyos, donde, por ejemplo,
En el 2018 ya habían 22 a 24 integrantes en cada orquesta típica. Entonces, terminar de cerrar el contexto, eso es lo que quería. Y ahora voy al eje 2, eje temático 2, que es donde ya me voy de lo general, o sea, ya hablé de la orquesta típica, ya hablé del saxofonista y tal, y ahora voy a ir a lo más particular, que es la expresividad tunantera. O sea, ya voy a hablar en qué consiste la expresividad tunantera, cuáles son las, como dice el subeje 1, particularidades de la expresión musical de la tunantada. Entonces ahí me voy a agarrar de los análisis musicales que realicé de esas obras representativas, como mencioné en el tema, para ver cuáles son las características que hacen que una música pueda tener el, como le llaman, sentimiento. La gente, el público le llama sentimiento, pero que yo prefiero llamar expresividad tunantera. Bueno, y ahí en los ítems que están debajo del subeje temático 1 ya adelanto cuáles son estas particularidades, estos elementos que son el tempo, o sea, el tiempo, la velocidad de ejecución, el vibrato, los ornamentos musicales y la melodía. Bueno, en esta parte hago como lo que tienen en común, o sea, de las obras, que son seis obras que seleccioné, elijo qué es lo que tienen en común, describo lo que tienen en común y por tanto estoy hablando del estilo de la tunantada, ¿no? El estilo al que se tienen que adscribir toda orquesta para ser considerada tunantera. Y en el subeje temático 2 voy a hablar de las particularidades de cada orquesta, es decir, primero hablé de lo que tienen en común y ahora voy a decir qué es lo que las diferencia, porque el intentar diferenciarse también es uno de los temas importantes dentro de la identidad. Entonces voy a presentar las obras y las orquestas seleccionadas, o sea, voy a explicar por qué elegí esas obras y cómo. Y cuáles son las diferencias, ya que ya hablé de las cuestiones comunes, voy a hablar ya directamente sobre las diferencias en las melodías, o sea, en las composiciones, porque como sabemos la tunantada es una composición netamente melódica, y en la utilización de ornamentos musicales, del vibrato y otras cuestiones que hacen que haya un estilo de cada orquesta. O sea, hay un estilo tunantero, una expresividad tunantera. Y hay un estilo de la orquesta A, estilo de la orquesta B, estilo de la orquesta C. Entonces voy de lo general a lo particular y a lo particular de lo particular, que es mi último subeje, para al final llegar a mis conclusiones, que son las siguientes. Los cambios en la instrumentación y en la conformación de la orquesta típica durante todo el siglo XX desembocan en la actual conformación, donde el saxofón se ha posicionado como elemento simbólico y estético de identidad. Esa sería mi primera conclusión. Específicamente en la tunantada, como danza y como música se han sintetizado los cambios históricos de la pequeña provincia de Jauja, donde se va a narrar su versión de la historia a través del arte. Dentro de este contexto, entender al saxofón como protagonista en la delimitación y renovación estética de la tunantada y de la orquesta típica, tal vez nos devela cómo en la necesidad de modernizarse y permanecer vigentes han sabido domesticar un instrumento europeo hasta el punto de ser parte del imaginario de la música de centro. El saxofón es símbolo de la resistencia cultural del habitante del Valle del Mantaro. Esa es mi conclusión con respecto a la discusión bibliográfica y en relación con la música, con el análisis musical. Y el segundo punto de mi conclusión, mi segunda conclusión, que creo que puede ser un poco más controversial, pero me animé a proponerla porque tampoco me pareció tan descabellada al leer los trabajos de otros autores, es que hay un sincretismo entre occidental andino, con lo cual podríamos decir que el saxofón proyecta la identidad mestiza del jaujino y de la tunantada. Es decir, la música de la tunantada es fundamentalmente melódica y estas melodías las crean los directores-compositores ejecutando el saxofón. Como he sostenido desde el inicio de este trabajo, el saxofonista es hoy día el máximo exponente de la expresividad tunantera. Es el que adapta el lenguaje musical a las posibilidades del instrumento y es referente de la expresividad tunantera. El saxo, por su construcción, da un registro de notas medio grave y un color determinado.
Es un híbrido con cuerpo de metal y embocadura de madera, que podemos llamar de estilo occidental. Sin embargo, la manera de ejecutarse el saxo con melodías altamente ornamentadas y vibrato exagerado encierra lo que podríamos considerar como un lenguaje musical andino. Se puede leer esto como el sincretismo entre occidental andino, con lo cual podríamos decir que el saxofón proyecta la identidad mestiza del jaujiino y de la tunantada. Muchas gracias